proyectar, por favor. Muy bien. Buenas noches otra vez con cada uno de ustedes. Es un gusto encontrarlos y sobre todo ir cerrando este curso que tiene que ver con asistente administrativo. Recordar antes de nada, haciendo énfasis, si es que todavía no dan sus exámenes, su examen que está programado, ejecútelo por favor. Les va a ayudar mucho a medir su conocimiento relacionado al curso. Y lo otro que yo siempre digo y siempre refuerzo en estos temas es que el conocimiento hay que demostrarlo y lamentablemente no solamente es demostrar sabiendo, sino a través de un documento que nos respalde. Y eso es lo primero que nos piden, ¿no? Las instituciones públicas, si es que quiero postular hacia el Estado, o una empresa, si es que quiero postular en el sector privado. Probablemente un organismo no gubernamental, algunos le denominan tercer sector cuando hablamos de ONGs. Entonces, dentro de los perfiles, generalmente, cuando se contrata, cuando se elaboran los términos de referencia, los TDR que se denomina, los asistentes administrativos siempre son demandados, ¿no? Y el puesto de asistente administrativo, pues es un puesto clave, como siempre les he dicho, que empuja todo el carro hacia adelante para que las actividades se desarrollen de buena manera. Efectivamente, el asistente administrativo puede estar en las diferentes áreas, oficinas, a nivel de jefatura, muchas veces, y cumple un rol bastante fundamental y que en algunos casos no se lleva pues los réditos, ¿no? Quien se lleva los réditos es el jefe, la jefe, que está asignada, pero es el rol que nos toca por ahora. Y ese rol seguramente en algún momento cambiará. Entonces, ya hemos visto algunas temáticas sobre las funciones del asistente administrativo, hemos visto sobre la necesidad de algunas habilidades en materia de comunicación efectiva, algunas herramientas que nos puede ayudar en materia informática para cumplir nuestro papel o nuestras funciones a cabalidad. Y ahora vamos a ir cerrando con algo bastante interesante en realidad, que es mejora continua y habilidades adicionales. Uno cuando piensa siempre en mejora continua, yo recuerdo que estos términos, cuando yo empecé a trabajar en el año 2014 en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, no nos decían mucho. Nunca se habló de mejora continua, por ejemplo. Y la mejora continua se ha trasladado esa terminología desde el sector privado hasta el sector público ahora. Y ya desde el 2018, 19 adelante, en el sector público se habla siempre mejora continua, creación de valor. Y si hablamos de habilidades adicionales, no solamente estamos hablando del aspecto de la empresa, de la institución, sino de nosotros. ¿Qué otras habilidades tienes? Te dicen. Ah, ok. Mira, ¿sabes qué? En el puesto, en el TDR dice que debo saber Word y Excel a nivel básico, supongamos, o intermedio. Pero mira, yo también sé utilizar Power BI, supongamos. Esa es una habilidad adicional técnica. Yo sé muy bien hablar en público y puedo ser relator en el sentido de moderar una actividad. Esa es una habilidad adicional que yo poseo. Entonces, miremos qué es mejora continua primero. Primero, una pequeña frase, ¿no?
somos lo que hacemos día a día, es decir, todas nuestras actividades, desde que despertamos hasta la hora que dormimos, los 365 días del año, de modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito. Es decir, nosotros, en realidad, como dicen las teorías muchas veces a nivel psicológico, nosotros nacemos básicamente sin información. Toda la información lo vamos capturando en momentos precisos en diferentes etapas de nuestra vida. Por eso es que se habla en algunos casos que las conductas son aprendidas, obviamente, y la influencia tiene bastante en la sociedad y los grupos primarios, por ejemplo, ¿no? Nuestros papás, nuestra familia, la escuela, nuestros pares, o sea, nuestros amigos, y a partir de ahí vamos configurándonos nosotros como personas y ejerciendo ciertos hábitos que en algunos casos son buenos, en otros no. Pero si ya nos vamos al ámbito laboral, profesional y en el ámbito académico también, la excelencia, cuando hablamos de excelencia es ser buenos, saber lo que estamos haciendo. Y eso se construye. Yo no puedo decir, ¿sabes qué? Yo soy excelente en Excel porque recibí una clase de Excel. Esa excelencia puede ser que lo logre, lo vaya logrando cuando yo lleve un diplomado completo de Excel a nivel básico, intermedio y avanzado, pero lo ponga en práctica. Y probablemente ni siquiera es de un mes, 2 meses, sino me puede pasar años. Y recién puedo decir, mira, yo efectivamente soy excelente haciendo macros, tablas dinámicas, etcétera. ¿Por qué? Porque voy haciendo un hábito de manera diaria. Entonces, la excelencia tiene que ver con la mejora continua, puesto que estamos pasando de un estadio a otro, de un conocimiento que antes teníamos a otro. Ese es en el aspecto personal, pero si nos vamos a la empresa, nos vamos a la institución pública, ¿cómo sería la mejora continua? Vamos a poner un caso. El caso es el siguiente. En una municipalidad distrital, provincial mejor, en una municipalidad provincial existe lo que se llama trámite documentario, es decir, que yo llego y presento mi trámite de solicitud. Supongamos, quiero solicitar información sobre cuánto debo como propietario de mi predio en la municipalidad por el hecho de tasas, de arbitrios, ¿no? Me voy, hago mi documento, lo escribo, dirijo, llego y presento en mesa de partes. Mesa de partes me sella mi documento y me voy a mi casa. En el tema normal, yo tendría que volver, probablemente en mesa de partes me dice que vuelve de aquí a 10 días para saber de tu información. En el tema normal, en un estado burocrático, no moderno, yo tendría que volver a los 10 días, ir a la oficina, el trámite documentario y preguntar, ¿sabe qué, señor? ¿En qué estado está mi trámite? Y trámite documentario te va a decir, mira, ni siquiera llega a la gerencia de rentas, recién está por alguna otra oficina, cualquiera. Venga de aquí a 5 días. Me voy otra vez. Regreso a los 5 días y aún no llega a donde debe llegar para opinión técnica y me puedan resolver mi problema. A los 20 días regreso y efectivamente ya ha llegado y me dice, ¿qué señor? Usted debe tanto y lo que tiene que hacer es pagar tanto bajo estas condiciones, en esta cuenta, etcétera. Entra un nuevo gerente al área de rentas y dice, mira, ¿sabes qué? Esta cosa está mal. Yo he escuchado que en el año 2013 se aprobó un decreto supremo de la PCM, de la Presidencia y Consejo de Ministros, y dice
que debe haber una modernización en la gestión pública y en el aparato estatal. Pero nosotros seguimos con el documento. Sigue llegando la hoja y sigue pasando de mano en mano, y el usuario, que es el ciudadano, tiene que venir a perder su tiempo aquí a la oficina y a preguntar el estatus de su trámite. Y se sabe que esta cosa va a cambiar a partir de mañana. Llama al área, a las áreas competentes, y dentro de ellas la área de tecnologías de la información, y se ponen a trabajar para que exista un mecanismo que se haga consulta desde la comunidad de un celular o desde el hogar a través de la laptop mediante la página web de la municipalidad. Y obviamente al hacer eso, el ciudadano puede hacer consulta de su expediente, su estado de expediente, de manera rápida. En ese caso estaríamos en un caso de mejora continua en el ámbito público. No solamente mejora continua, sino la creación del valor. ¿Cuál es la creación de valor? ¿Qué valor añadido hay ahí? Primero, la modernización, de pasar de una forma de trabajo con papel a un tema más electrónico, pasando a un tema de gobierno electrónico dentro del marco de el plan que tiene establecido pues la Presidencia del Consejo de Ministros a través de la Secretaría de Modernización de la Gestión Pública. Y el otro valor añadido es que evidentemente va a haber mayor satisfacción del ciudadano hacia el servicio que da la municipalidad. Y si me voy a la empresa privada, hay muchas pequeñas MIPES, pequeñas y medianas, que todavía no pasan a este punto. ¿Qué pasa? Muchas veces, casos particulares, uno se va a comprar y dice, ¿sabe qué, señor? Acá está mi lista, necesito que me despache esto. Y necesito factura, por favor. Y es una MIPE o un local que expende o vende siempre, ¿no? Vamos a hablar de una ferretería, supongamos. Venta al público, siempre. Entonces yo estoy apurado y le digo, ¿sabe qué, señor? Por favor, mi boleta o mi factura. Y el señor abre su aplicativo, o mejor dicho, entra a la página web de la SUNAT y empieza a hacer uno por uno, y son más o menos 60 productos. Obviamente que voy a demorar un montón esperando que haga mi factura. Distinto fuera que esa empresa X contrate un sistema de facturación electrónico, donde meta todos sus productos y sea sumamente rápido al momento de hacer la factura, porque solamente a través de un escáner va poniendo, escaneando y va pasando, ¿no? O puede hacerlo de manera manual, pero ya no va a estar escribiendo porque ya está escrito. Eso es pasar de un estado, quizás que era más burocrático, menos moderno, a otro estado. Está satisfaciendo ¿a quién? A sus clientes. Entonces, cuando pensemos en mejora continua, es pensar en cómo es pasar del momento, de la fotografía de ahorita. La fotografía de ahorita me dice que es las 8:19 y que probablemente muchos de nosotros no haya cenado. Entonces, la mejora continua sería pasar al otro estadio, ¿no? Pero si vamos al ámbito laboral, al ámbito de la empresa, es pasar de la forma como estamos trabajando a una mejor forma, que satisfaga a los clientes, que a nosotros también nos sea menos burocrático y que aprovechemos las tecnologías que existen para hacernos más fácil y llevadero nuestra vida. Ahora vamos a mirar que la mejora continua es una herramienta, vamos a ponerlo así como una herramienta estratégica que se emplea dentro de una empresa enfocado a un largo plazo
y está enfocado hacia la satisfacción del cliente. Claro, si hablamos de la empresa, sí, ¿no? Pero no todos de ustedes probablemente vayan a trabajar en una empresa. Probablemente algunos de ustedes van a terminar trabajando en el sector público. Ahí no vamos a hablar de cliente. ¿De qué vamos a hablar? De ciudadano o de usuario, muchas veces. Igual va a existir satisfacción o insatisfacción del usuario cliente o del usuario ciudadano respecto a los servicios que estamos proveyendo como entidad pública. Entonces, para entender un poco más, vamos a checar este video. Interesante. Hola a todos, soy Carlos Urrunaga. Estamos en 360 segundos de Centrum Católica con el profesor Luis Negrón. Luis, la mejora continua. Primero, planteemos el tema para que la gente lo haga suyo. ¿Qué es mejora continua? Ok, la mejora continua es el cambio que las organizaciones tienen que realizar para poder mejorar procesos, productos, servicios, etc. Normalmente uno asocia la mejora continua con el concepto de calidad y dice, ok, la calidad está muy acompañada de la mejora continua y cree que porque está implementando un modelo tipo un ISO ya está garantizando la mejora continua. Y lo que no sabe que es empaquetar un elemento muy importante dentro del concepto del sistema de gestión de calidad, ese kit de querer cambiar. Ahora, tú has mencionado la palabrita ISO. Correcto. ¿ISO es el inicio de la mejora continua? ¿Fue la mejora continua? ¿Ya no es mejora continua? A ver, ahí te planteo el siguiente esquema. Normalmente las empresas comienzan con un modelo, necesitan una referencia y cogen el ISO. Pero el ISO es un sistema que está muy sesgado al aseguramiento. El aseguramiento lo que quiere es que aumentar la confiabilidad, que salga bien. Y normalmente las empresas dicen, ¿cómo aumento esa confiabilidad? Asegurando los estándares de los procesos. Entonces es hacer lo mismo y tratar de que haciendo lo mismo me aseguro que salga bien. Pero cuando el mercado va cambiando y va exigiendo nuevas cosas y la competencia también va subiéndose al camino de hacerlo mejor, tú dices, si hago lo mismo, no voy a lograr un cambio real, no voy a poder competir, entonces necesito cambiar. Y ahí entran los modelos de mejora, que en contraposición de lo que quieren en la estandarización, como que hay una especie de conflicto, dicen, yo quiero estandarizar para hacer lo mismo, pero también quiero mejorar, y cuando hay un cambio hay un riesgo. ¿Y cómo son esos modelos de mejora? ¿Qué tipos de modelo? ¿Quiénes lo implementan? ¿Qué ejemplos se te vienen a la mente? Claro, cuando yo comienzo a hablar de modelo de mejora, siempre hablamos del Kaizen, ¿no? El modelo japonés, el modelo participativo, donde todo el personal a través de los círculos de calidad están haciendo una serie de sugerencias. Pero también tenemos el modelo Six Sigma, del otro lado, el modelo occidente, donde dice ya no es bottom-up, ¿no? Ya no es de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo, donde la gerencia dice, esa es mi visión, ¿qué cosas tengo que cambiar para llegar a esa visión? Y con eso se les con proyectos de mejora. Entonces los proyectos vienen encadenados de arriba hacia abajo, con equipos de alto impacto, con una metodología de 6 meses, no con equipos de círculo de calidad constante. Entonces genera dos modelos principales, ¿no? El modelo bottom-up, Kaizen, top-down, Six Sigma. Y ahí es donde comienzan a tener las empresas la decisión, bueno, mi cultura, mi idiosincrasia, las personas, mi realidad del mercado, ¿cuál de los dos modelos debo implementar? ¿No? Y ahí comienzan las decisiones de, ok, me voy por un modelo participativo, donde la mejora se va a dar a toda la organización, pero va a ir paso a paso. ¿Qué cosa es un modelo participativo, Luis? Normalmente llamamos un modelo participativo cuando las empresas implementan este elemento llamado círculos de calidad, donde todas las áreas forman un círculo permanente, el círculo pertenece al área. Entonces la gente participa voluntariamente, dan ideas, sugerencias, y las herramientas que utilizan más son deductivas, cualitativas. Entonces es un modelo mucho más emblemático porque todos van trabajando, pero probablemente los proyectos son de menor impacto. Entonces yo voy logrando una mejora, pero con proyectos chiquitos, en varias áreas. Ese es un buen tema, ¿hablamos de grandes cambios súbitos o hablamos de pequeños cambios continuos? Ya, yo te lo planteo de esa manera, ¿no? Cuando uno hace Kaizen son pequeños cambios pero continuos. Cuando uno hace Six Sigma son grandes cambios. Si queremos hacer un paralelo es como decir, ok, yo quiero hacer un cambio en mi persona y quiero reducir de peso. Entonces puedo hacer pequeños cambios y dejar cambiar mi forma de comer y como lograr algo mejor. O puedo hacer una dieta radical y querer bajar una cantidad de kilos en un determinado pequeño tiempo y generar un gran impacto. El tema está en el sostenimiento. Entonces los que hacen Six Sigma logran grandes impactos, logran cambios rápidos, un equipo muy fuerte, pocos proyectos pero de gran impacto. Los que hacen Kaizen son muchos proyectos de poco impacto. ¿De qué depende el éxito? Primero de la visión de la organización. O sea, lo que yo creo que el éxito depende de que la organización diga, me voy por el modelo A, por el modelo B, pero que tengo claro qué es lo que quiero. Si quiero grandes cambios, tengo que apoyar, dejar equipos de alto impacto dedicados,
Y lo que sé es que tengo que pensar muy bien cuáles son esos proyectos, porque tengo pocas balas para poder mejorar. Cuando tengo los proyectos de poco impacto es participativo, entonces tengo que tener un concepto más de comunicación global, generar ese entusiasmo de toda la gente que comience a trabajar poco a poco, pero no voy a pedirle un gran cambio en corto tiempo, tengo que ser paciente desde arriba, entonces tengo que tener una visión de líder muy importante de cuál de los dos modelos voy a buscar implementar. Y en Perú ha habido ambos ejemplos, ¿no? Luis Negrón, aquí en Centrum Católica, implementando además dentro de este programa de operaciones el curso de mejora continua. Como de costumbre, gracias por estar con nosotros. Ok. Entonces, como ustedes ven, el tema de la mejora continua es un aspecto que evidentemente más está ligado, o ha estado ligado en realidad al sector privado, y hay escuelas de negocios como Centro Católica, de la Pacífico, u otras escuelas de negocios que cuando hacen sus maestrías o cursos, diplomados, lo que sea, siempre están mirando eso. Pero como les decía, en algún momento el sector público también dijo, ah, no, en realidad el sector público siempre se ha copiado al sector privado, ¿eh? Eso, desde el tema planificación y otros aspectos, siempre toman desde ese lado. Entonces, porque también hay un tema de giratorio, ¿no? Hay muchas profesionales que pasan por el sector público, se van al sector privado, y algunos de ellos pasan del sector privado al sector público, a pesar que hasta hace algunos años atrás el sector público no era tan rentable, apetecible trabajar. Si ahora ustedes ven, las remuneraciones están eh, un poquito más mejoradas en el sector público. Entonces, en el sector, perdón, en la mejora continua, algunos practican en realidad ciertas formas o características de cómo hacerlo, cómo lograr la mejora continua. Y dentro de ello, obviamente algunos priorizan de acuerdo a sus actividades o a la estrategia de la empresa. Y también de acuerdo al tiempo, ¿no? De acuerdo al tiempo. Entonces, por ejemplo, en el caso de acá del video nos habla de un método, bueno, más de uno, pero hay uno que se centra y nos habla del método Kaizen, ¿no? Que básicamente es una forma, un mecanismo de que la mejora continua en las que son de manera constante esas mejoras, pero que al final, de poco a poco, va logrando grandes beneficios a largo plazo. No es una mejora continua radical. Y que en realidad, si nos vamos, valga la redundancia, a la realidad, en muchas empresas y en el sector privado, público también se hace eso. Porque hacer un cambio radical, pues deriva muchas veces que nos podamos ir al abismo, ¿no? Imagínese, llega un director de la empresa y dices, hay que cambiar todo esto sin tapujos y sin análisis. Puede ser que funcione, puede ser que no. Yo he visto en el sector público, sobre todo, donde ha llegado un gerente y dice, no, mira, aquí vamos a cambiar esta forma de trabajar y esta forma de ejecutar las tareas. Pero a veces no analizas el factor humano que existe ahí. Y hay contratados, hay personal contratado, hay otros que ya tienen bastante tiempo. Y yo, no, así no es aquí. Entonces tiene que haber un proceso de negociación. Entonces, ¿qué requiere la mejora continua? Primero,
evidentemente requiere capacitación y compromiso de los integrantes. Es decir, conocimiento, más conocimiento, bastante capacitación, bastante información. Pero eso no podría ser posible si es que no hay compromiso de los integrantes para mejorar, ¿no? O sea, las áreas, las diferentes áreas, los diferentes trabajadores que están en diferentes áreas, tienen que tener el compromiso a mejorar esa situación o cambiar esa situación. Hace poquito, no sé si ustedes siguen las noticias o a veces uno ingresa a TikTok, hubo una polémica. No es un TikTok, un youtuber, decía que él estaba en contra del término de ponerse la camiseta en las empresas. Y salieron algunos empresarios y dentro de ello he visto la Cámara de Comercio de Lima, si no me equivoco, y dicen, oye, compadre, estás dando un mensaje. El trabajador debe ponerse la camiseta. Y ahí hay que analizar a qué llamamos ponerse la camiseta, ¿no? Porque también hay que entender y hay que saber que aquí en nuestro país muchas veces ponerse la camiseta significa explotación, significa trabajar más de tus 8 horas laborales, significa que te quiten el tiempo que deberías dedicarlo a tus estudios, a tu familia. Y obviamente eso no es ponerse la camiseta tienes que ponerte dentro de tu horario laboral, las 8 horas laborales diarias, ahí tiene que ponerse la camiseta y tiene que ser productivo. Lo demás, ya estás atentando contra derechos fundamentales de la persona. Y aquí en nuestro país, como digo, somos un país todavía subdesarrollado, muchas veces el tema pasa por ese lado. O sea, el término de ponerse la camiseta significa que me tienen que explotar. Pero bueno, son situaciones que en algún momento ojalá cambien. Y el otro aspecto que requiere para la mejora continua es la integración de los grupos de mejora dentro de la empresa. Es decir, tiene que haber comunicación, interrelación. No puede existir que una área con la otra área no exista coordinación y comunicación. Y hay casos, estimados estudiantes. Y no solamente en el sector privado, en el sector público. Yo he visto un caso, por ejemplo, nosotros éramos 2 servicios, así se llama en ese entonces, en la entidad pública. Era un servicio que estaba más dedicado a la zona, a atender a población en zona rural, y otro servicio, o sea, el mismo programa, pero otro servicio a la zona urbana. ¿Qué pasaba? Pasaba que entre ambos servicios, ambos trabajadores de los 2 servicios nos conocían, o no nos conocíamos, porque estaba yo dentro de uno de los servicios. Y no sabíamos si efectivamente, si trabajábamos de manera conjunta, vamos a lograr los resultados más rápido. Y ahí viene otro factor, o un tercer factor, o un tercer interventor, que sería el rol de liderazgo del jefe. Entonces, hay que considerar eso siempre. Si no hay un buen rol de liderazgo, es bien difícil integrar los grupos y sobre todo comprometer al grupo. Porque muchas veces hay situaciones donde el trabajador incluso puede trabajar más horas, no por obligación, sino por satisfacción, porque cree que en realidad con sus acciones, con los minutos, con quizás algunos minutos que se queda en la oficina, está contribuyendo a lograr algo. Es el compromiso que se ha generado. ¿Por qué se generó ese compromiso? No es por un tema económico, porque en la mayoría de entidades públicas no te pagan horas extras. Quizás en el sector privado, en algunas sí, en otras no. Pero es por el rol de liderazgo que existe a nivel interno y que de una u otra forma hace que ese trabajador se ponga, ahí sí, se ponga la camiseta, como se dice. Otro aspecto hay que entender sobre conocer las necesidades del cliente. Y ahí yo les lanzo una pregunta. Supongamos, vamos a suponer que pertenecemos al grupo AG, dedicado al tema de fabricación de insumos
alimenticios a nivel nacional y otros países que también tienen ventas. Nosotros somos del área de contabilidad. Somos del área de contabilidad y, no, mejor, del área de ventas. Somos del área de ventas. Nosotros pertenecemos al área de ventas. Todos nosotros pertenecemos ahora mismo al área de ventas. Y dentro de ello hay un área, obviamente, que está ligado al tema de contabilidad, que son otras personas, otro grupo. Yo les pregunto, ¿quiénes son nuestros clientes internos para el grupo AGE, para nosotros de nuestra área, que somos del área de ventas? ¿Y quiénes son nuestros clientes externos? ¿Alguien podría indicarme? ¿Quién podría ser el cliente externo y quién podría ser el cliente interno? Sus micrófonos quizás están cerrados. Si me ayudan por ahí. O si no, a través del chat también. Micrófonos activos. Perfecto. Perfecto. ¿Quiénes son clientes internos y externos en una situación donde estamos perteneciendo al grupo AGE? Nosotros todos ahora mismo somos del área de ventas y hay otra área que es el área de contabilidad. De la misma empresa, obviamente, de AGE. ¿Quién es nuestro cliente interno y quién nuestros clientes externos? Bueno, como no hay democracia, hay dedocracia. Celeste, ¿podrías indicarnos? Hola, buenas noches. No sé si estoy equivocada, pero serían los clientes internos, serían los que venden los que venderían los mismos productos de la empresa y el externo sería la misma empresa que vendería esos productos. Ya. Por acá, gracias Celeste. Por acá Anita nos dice, perdón, es al revés. Clientes internos, Emma nos ha dicho, cliente interno es el que va a otra área a solicitar alguna información. Pero de ahí se ha retractado, nos ha dicho que es al revés, perdón, dice, es al revés. Y Anita nos dice, cliente internos, colaboradores de la empresa y clientes externos a quienes les proporcionamos los insumos. Efectivamente, gracias Anita. Una anécdota les cuento. Miren, en una oportunidad estamos en una reunión en Lima, en el actual proyecto, y estaba el gerente, obviamente, del proyecto, exponiendo todo, era su exposición, y obviamente estaba, pues, indicando lo que se había logrado, por qué no se había logrado, y en una de las PPTs, en una de las láminas, salía que el área de monitoreo, o sea, las personas que se encargan de hacer el monitoreo de cómo va la intervención del proyecto, no había entregado la información a tiempo y por ende el proyecto entraba en una fase crítica. Y obviamente al sentirse aludido esa persona salió y dijo, aguanta un momentito tu carro. Yo nomás, los clientes, tú tienes que darme información a mí porque yo también soy un cliente interno. Y ahí viene este tema de clientes internos y externos y buscar qué necesidades tiene. Entonces, para la mejora continua, hay que analizar eso, que no solamente hay que centrarnos afuera. Tenemos clientes internos. Si yo estoy en una gran empresa, grande o pequeña, lo que fuere, nuestros clientes internos existen. Pueden ser nuestros compañeros de la otra área, porque requieren información. Es mi cliente en realidad. Yo tengo que pasarle probablemente un Excel o lo que sea, un reporte de cuánto se ha vendido en mi área. Y eso lo paso a contabilidad.
Entonces, hay una relación de clientes a nivel interno y externo, obviamente, son los consumidores, pues nuestros compradores. Además, para la mejora continua requiere el compromiso de todas las partes de la empresa. O sea, desde el más pequeñito hasta arriba, el tomador de decisión general. Porque aunque parezca mentira, muchas cosas fracasan o se truncan porque abajo, la parte operativa, porque es la parte operativa al final la que pone el punche, pues pone el hombro para continuar, ¿no? Muchas veces arriba está la parte decisora, los que dirigen o los que mandan, como dicen, y abajo está la parte operativa, las que hacen. Pero si no hay un compromiso de la parte que ejecuta, de la parte operativa, bien difícil va a haber un cambio. Por más que el jefe, el gerente, quien fuere, diga sí, hay que hacerlo, no pasa nada. Entonces tiene que haber un compromiso y el jefe o el líder tiene que buscar mecanismos y dentro de ello está un tema de negociación para lograr hacer que existe ese compromiso a nivel interno. Seguramente habrá alguna negociación, algunos acuerdos, etcétera. Esa es parte de. Y obviamente, el recurso humano es de gran importancia. Si ustedes tienen la oportunidad ahora o en algún momento de asumir una jefatura, recuerden siempre que lo más importante en su área, en su oficina, en su gerencia, en donde fuera o donde fuese, son su recurso humano. O sea, son sus trabajadores, sus compañeros. Porque si usted no le da toda la importancia a su recurso humano, básicamente no va a pasar nada. Uno tiene que respaldar, obviamente sin dejar carta libre, ¿no? Pero uno tiene que respaldar, y es más, cuando uno es jefe ya, si probablemente alguien que está bajo mi responsabilidad se equivocó, yo como jefe tengo que asumir también, porque es mi responsabilidad. Yo no me puedo lavar las manos como Poncio Pilato, ¿no? Y decir, no, es responsabilidad de él. A mí también me corresponde asumir responsabilidad, pero probablemente no hice un buen monitoreo o una buena supervisión. Y eso no significa que yo tenga que acusarle y hacerle pues la vida a cuadritos a mi trabajador. Entonces, el recurso humano es de gran importancia porque sin recurso humano, ninguna empresa funciona y ninguna entidad pública funciona. Recuerden eso. Y dentro, cuando hablamos dar importancia al recurso humano, estamos hablando de que primero, obviamente, el tema salarial, el tema de los derechos sociales, si es que están en algún régimen laboral que tiene eso, el tema de ser humanos, más allá de solamente ver el tema laboral. Un ejemplo clásico, muchas veces nosotros estamos trabajando y la norma, la ley dice, ¿sabes qué? Mira, si existe el fallecimiento de un familiar directo, es decir, si estás casado o ya convives, casado en realidad, te damos permiso. Si murió tu esposa, murió tus papás, tu mamá, tus hijos, etcétera, normal, tienes permiso. Pero si murió tu abuela, no tienes permiso, no te dan permiso, porque la ley dice que no contempla. ¿Y qué pasaría si tú te has criado con tu abuelita? Fue tu abuela quien te crió. Bajo la ley no se podría. Entonces ahí viene un sentido de ser humanos como jefe y obviamente tener un tema de raciocinio y criterio, pareciera, efectivamente ahí corresponde. Pero yo he visto casos donde no pasa eso. ¿Qué está pasando ahí? No le damos importancia al tema de recursos humanos. Esa persona obviamente ese momento llorará, se hará todo lo posible y lo primero que va a hacer es buscar trabajo en otro lado, donde lo valoren, o al menos donde respeten algunos derechos.
Entonces, para la mejora continua requiere todos esos elementos de poder entender. Otro aspecto, ¿no? Cuando hablamos generalmente de mejora continua, siempre está relacionado al tema de los ISOs, ¿no? Que son certificaciones que dicen que o garantizan o certifican que hemos mejorado en una empresa o en una entidad pública. Pero veamos, según la norma de ISO 9000, que tiene que ver con el tema de mejora continua de certificación de calidad, básicamente, nos indica que es la actividad recurrente para mejorar el desempeño. Siempre mirando al lado de mejorar el desempeño de la empresa o la entidad pública. Y obviamente cuando hablamos de desempeño general, estamos hablando de desempeño a nivel interno también. O sea, del trabajador, del profesional que está ahí. Y es el proceso de establecer objetivos y encontrar oportunidades para la mejora, ¿no? Buscar estratégicamente qué oportunidades existen para mejorar nuestros resultados, nuestra intervención y tener clientes satisfechos si es que estamos en el lado privado, si es que atendemos a clientes o ciudadanos o usuarios satisfechos de lo que estamos haciendo. Muchas veces en el Estado ocurre siempre que no se hace bien las cosas y sale la información que efectivamente nadie cree ya en las entidades públicas, menos en la gente que trabaja ahí. Y el problema obviamente muchas veces no es la institución en sí, sino quienes están ahí. Y por otro lado, es un proceso continuo mediante el uso de hallazgos de la auditoría, del análisis de datos, de la revisión por la edición y otros medios, ¿no? Entonces, siempre para la mejora continua hay que encontrar dónde estamos fallando. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando hay supervisión, cuando hay auditorías, porque si no, no hay corrección, ¿no? Uno a veces, cuando no hay supervisión, dice, no, las cosas están excelentes, pero siempre hay oportunidad de mejorar algunos aspectos. Y eso también hay que pensar. Si ustedes tienen un rol de asistente, tienen que hablarle a la oreja de su jefe, pues, ¿no? O de la jefa. Y aconsejarle, darle un punto de vista, opinión. Ese es el rol. Uno siempre hay que tener esa actitud de buscar soluciones. Los problemas ahí están. Pero si yo me encuentro con una persona que busca soluciones, que me trae ya casi masticado todo, eso es oro para mí. O sea, no lo dejaría ir nunca de mi oficina y probablemente lo promovería o lo que sea. Porque no necesariamente todas las personas tenemos esas condiciones. Ahora, hay aspectos también que a veces estamos en el sector público o privado, un puesto laboral, y opinamos, ¿no? Decimos, ¿sabe qué? Esto debe ser de esta forma, propositivo, ¿no? Siempre hay que mejorar esto, pero no nos hacen caso, no te hacen caso. ¿Qué pasa ahí? Tanto opinar, en algún momento tiras la toalla o tiran la toalla. Y obviamente se pierden muchas oportunidades. Por un lado, para la mejora continua hay que buscar oportunidades. Mejora continua significa buscar otra forma de hacer las cosas, otras oportunidades que existen. Pero no solamente de otra forma de hacer las cosas, sino hacia dónde queremos ir, qué objetivos queremos perseguir. ¿Queremos que nuestros clientes estén más satisfechos? ¿Queremos mejorar el tiempo de respuesta hacia nuestros clientes? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Queremos modernizarnos como empresa y utilizar software que ayude, un chatbot, pongamos, que ayude a responder de manera más rápida a los mensajes que nuestros clientes pueden escribir? Porque quizás no nos alcanzamos. Probablemente no tenemos un canal de atención al público de manera telefónica y lo
buscamos y compramos una línea y ahora sí tenemos y alguien está encargado de recepcionar la llamada, de contestar los WhatsApps, etc. ¿Y qué hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Con quién lo vas a hacer? Y plata, ¿no? ¿Con qué presupuesto lo vas a hacer? Porque sin eso tampoco a veces corren las cosas. Obviamente que hay personas que se ingenian un montón, no necesariamente todo se hace a través con dinero, pero la gran cantidad de cosas sí se necesita recursos. Hay ingenio, obviamente, pero como digo, también se necesita recursos. Entonces, la mejora es esencial para que una organización mantenga los niveles de desempeño en principio, reaccione a los cambios en sus condiciones internas y externas y cree nuevas oportunidades. Aquella empresa que no se adapta a las nuevas condiciones y que no genera cambios, básicamente es una empresa muerta. Un caso particular, ustedes, no sé si ustedes alguna vez han tenido un teléfono que ya no existe en el mercado. No creo que haya, quizás todos hayan tenido porque eran teléfonos que no necesariamente era para un público general. En su momento existió una empresa, por ejemplo, los BlackBerrys. No se modernizó, quebró. Pero sí probablemente han tenido una computadora marca Toshiba. No se modernizó, quebró. O en algunos casos lo han comprado las acciones. ¿Por qué ocurre eso? Porque hay que adaptarnos a los cambios. Ustedes como personas tienen que adaptarse a los cambios. Y adaptarse a los cambios es lo más difícil que existe, estimados estudiantes. Lo más difícil. Uno, cuando hay una nueva indicación a lo que ya estamos haciendo, lo primero que hacemos es hacer muchas veces un berrinche y decir, no, yo he estado haciendo estas cosas de esta forma. No quiero hacerlo. Kodak, por ejemplo, ¿no? O sea, si hablamos de tecnología, existen casos. Pero también hablemos de nosotros. Hay un video donde el extinto presidente o expresidente Alan García, aunque a muchos no les cae, dentro de ese detalle seguramente yo, pero tiene razón cuando dice que hay que adaptarse a los cambios. Porque la modernidad, el conocimiento avanza y avanza y avanza, que nosotros nos desfasamos. Y que probablemente, como habrán visto en algún momento, muchas de las actividades que lo hacemos nosotros, lo están haciendo robots. Nos van a quitar el empleo. Y si yo era contador y ahora ya no hace falta que exista contadores porque alguien a través de inteligencia artificial o un robot lo hace, imagínense. Si yo no me adapto, no me reinvento, me voy a quedar desfasado. Y reinventarse significa capacitarse, aprender nuevas cosas, sean con conocimientos no solamente específicos. La especificidad es muy buena, yo estoy sumamente de acuerdo, ser especialistas en la materia. Pero si se desaparece esa especialidad en la materia, ¿qué hacemos? De una u otra forma, hay que conocer al menos generalidades de muchas cosas. Claro, o sea, ahora el que no usa inteligencia artificial, recuerden chicos, ahora el que no usa inteligencia artificial nos estamos quedando atrás. Porque muchas cosas se pueden hacer de manera muy rápida con inteligencia artificial. Y en algunos casos ni siquiera es por pago. O sea, mira lo que se ha inventado hace poquito. Ustedes han visto esa noticia de la nueva inteligencia artificial, un nuevo aplicativo que se llama DeepSeek. Esto, que seguramente han visto cómo ha caído las acciones de OpenAI, que es la otra inteligencia artificial de Estados Unidos. Esta nueva aplicación de inteligencia artificial es más barata su construcción, o sea, su mecanismo como lo han elaborado,
a diferencia de las que ha propuesto Estados Unidos, ¿no? Y otras empresas gigantescas. Hasta hace poco ni siquiera sabíamos que existía esa palabra, inteligencia artificial. Ahora es pan de cada día. Y de aquí a 5 años seguramente habrá muchas cosas, así que prepárese para lo que viene. El tema de la robótica, el tema de la nanotecnología y la tecnología en sí va a hacer que el mundo siga cambiando y cambiando y cambiando. Y muchas cosas que probablemente ahorita lo vemos como algo que no pueda suceder, sucederá. Pero nosotros somos seres pensantes. Y dentro de nuestra mejora continua está adaptarnos, reinventarnos, como sea, pero lo tenemos que hacer porque si no quedamos desfasados. Ustedes recordarán una maquinita que existía, que era la máquina de escribir, y que había personas que les contrataban para hacer mecanografía, para hacer los documentos. Ya no existe. Entonces, esas cosas siempre hay que pensar, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar más adelante? Yo tengo que pensar en eso. Obviamente me tengo que capacitar, capacítese todo lo que pueda, certifíquese lo que pueda. Les va a ayudar mucho. Y entonces, miramos que cuando hablamos de mejora continua, es la mejora del desempeño de los procesos. ¿Qué son los procesos? Muchas veces en las oficinas dicen, no, hay que mejorar el proceso. ¿Qué es mejorar el proceso? A veces ni lo entienden. La persona dice, no sé qué estarás diciendo. Pero básicamente es mejorar los procesos de las capacidades de la organización y la satisfacción de los clientes. Cuando hablamos de mejora de procesos, estamos hablando cómo lo hacemos. Cómo es el camino que seguimos, ese camino que seguimos para hacer esa cosa. ¿Cómo es que está estructurado? Quizás, es que hablo de una oficina, puede ser que el informe primero lo firme el que redacte el informe, luego pasa filtro para un supervisor, luego para el área de calidad y recién llega el jefe. Ese es un proceso. ¿Cómo mejorar ese proceso? Probablemente a través electrónico nomás, lo cuelgo ahí en el Drive, en el OneDrive o en el Drive de Google, y ya no hay necesidad que pase por 5 oficinas, sino automáticamente ahí lo ven todo. Mejore un proceso rapidísimo. Esa es una mejora de procesos. Es el camino, como estamos haciendo, cambiamos, lo modificamos para mejorar. Y aumento la capacidad de anticiparse y reaccionar a los riesgos y oportunidades internas y externas. Internas y externas. Ese es otro aspecto, estimados estudiantes. Ustedes tienen que ser capaces, tener esa capacidad de anticiparse a los hechos. Y no digo que sean adivinos, sino uno, cuando ya está trabajando, analiza la situación y dice, mira, si hacemos esa acción, hacemos esa actividad, es probable que ocurra esto. No lo hagamos. Hagamos de esta forma porque el resultado va a ser mejor, va a ser más satisfactorio. Cuando estamos en materia de mitigación de conflictos sociales, nosotros tenemos que hacer un análisis bastante realista de la situación para anticiparse a lo que puede suceder, porque si no hago eso, es probable que se genere una convulsión social y mi obra que estoy ejecutando se paralice. Mi proyecto se paraliza el proyecto, no me va a pagar a mí, no solamente a mí, sino a muchos de los compañeros. Entonces hay que tener esa capacidad. Pero esa capacidad es análisis puro, conocimiento de la realidad pura. Obviamente, buen criterio profesional. Y aumento de la promoción y la innovación. Nos cuesta a veces innovar. Nos gusta generalmente siempre hacer lo mismo. Lo que ya hicieron este modelo de informe. Ahí que esté ese modelo de informe, no importa si no se entiende. Cuando hablamos de innovar es buscar otra forma nueva de que la cosa funcione mejor, porque esa es la innovación. Que nos genere menos tiempo, resultados mejores y obviamente buena satisfacción interna y externa.
Y aquí miramos un aspecto que es la mejora de los procesos, ¿no? Entonces, si queremos nosotros mejorar de manera continua, hay que mejorar nuestros procesos. Y nuestros procesos es básicamente como lo están mirando esta imagen, ¿no? Todos estos caminos, cómo sigue o cómo se ejecuta una actividad. En gestión pública, ahora existe un término y hasta cursos existen. Gestión pública por procesos. Antes ni existía. ¿De dónde lo han llevado eso? Del sector privado. Como digo, gran parte de las cosas en el sector público se ha copiado del sector privado solamente, perdón, sí, del sector privado al sector público, solamente que se ha adaptado. Entonces ahora existe la Autoridad Nacional del Servicio Civil, o sea, Servir, tiene bastantes cursos ligados a eso. Capacitación en gestión por procesos. ¿Qué enseñan? Todo esto. El tema de innovación, el tema de la cadena de valor, de generar valor público. Es decir, que nuestras intervenciones como funcionarios o como servidores públicos no sean por hacer, sino generen un valor adicional o un valor público, que el público valore efectivamente lo que estamos haciendo. Y obviamente si hablamos de procesos, una de las, en gestión pública, perdón, los procesos no necesariamente son los mejores. Hay trabas, hay un sinnúmero de aspectos que seguramente se tienen que ir analizando poco a poco. Entonces, cuando hablamos de mejora de procesos, lo primero que hay que mirar, se me fue. Perdón. Ahora sí. Lo primero que hay que mirar que es identificar todos los procesos en la organización o en la empresa, ¿no? Estudiarlos y buscar la forma de optimizarlos. ¿Cómo es optimizarlos? Optimizarlos significa si es tan largo el proceso, el tiempo que toma, hay que hacerlo más reducido. Hay que acortar. En el Estado, por ejemplo, hay un tema que se llama simplificación administrativa. Esa es una mejora de procesos que se ha implementado. ¿Qué significa? Que en vez de meter tanto papel y tantas oficinas, con un documento nomás probablemente recorre todo y se ejecuta. Esa es simplificación administrativa. Y esta será la ventaja competitiva que tendrá su organización frente al resto en un mundo cada vez más globalizado y digitalizado, obviamente. Hay un teórico que se llama Michel Porter que habla de o tiene una teoría sobre las ventajas competitivas. Y la ventaja competitiva es cómo es que yo tengo ciertas características, ciertas fortalezas frente a mi competidor. Ejemplo, vamos a ver un ejemplo aquí. Una ventaja competitiva sería, por ejemplo, Jamer Díaz, yo, se presenta un concurso para asistente administrativo en la Municipalidad Provincial de Lima. No existe la Municipalidad Provincial de Lima, perdón. En la Municipalidad Distrital de Miraflores. Y también se presenta Emma Loaiza. Pero yo no he llevado el curso de asistente administrativo. Solamente sé grandes rasgos, no he llevado el curso. Y Emma tiene dos ventajas competitivas. Uno es que conoce sobre la materia y al momento de la entrevista me va a dejar hecho una papilla. Y dos, que tiene un certificado. Su ventaja competitiva es eso de Emma, frente a mí. Entonces, esa ventaja competitiva permite, en realidad,
tener un paso adelante frente pues a tus adversarios, entre comillas, ¿no? Eso habla Michelle Porter. Michelle Porter nos dice, ¿sabes qué? Mira, no es necesario que solamente te vayas a estudiar una maestría, un diplomado, un curso, y solamente te vayas a aprender. Tienes que buscar otras ventajas adicionales. Y otra ventaja competitiva es tener un montón de contactos, o sea, hacer contactos telefónicos, sacar números, y que te ayude a tu crecimiento profesional. Y que gracias a eso, a esos contactos, tú probablemente tengas más oportunidades de insertarte en el mercado laboral. Entonces, esas ventajas competitivas existen a nivel de organizaciones privadas, empresas privadas, organizaciones no gubernamentales, y en el sector público, rara vez. Entonces, para mejorar de forma continua se necesita una metodología, a ver, micrófono, una metodología, moment, ya creo. Existe una metodología, un proceso que ayude a llevar a cabo esta mejora continua y mejorar a su vez la gestión de la institución o de la empresa. Y tiene que haber un liderazgo. ¿Ese liderazgo puede pasar por el rol del asistente administrativo? Es probable. Si ustedes tienen esa capacidad de liderazgo, estoy seguro que un jefe no celoso les puede delegar, porque existen los jefes celosos, aquellos que les gusta estar en la palestra y no les gusta que otra persona pueda figurar, sino más que ellos, ¿no? Les gusta la foto, no les gusta el trabajo en equipo, etcétera. Existe eso. Y ustedes tienen que estar preparados para trabajar con diferentes personas y comportamientos que existen. Esta es la metodología de los procesos, ¿no? ¿Qué tiene? Un comienzo. Y aquí quiero hacerlo. Si no quiero hacerlo, no, pues no lo hagas. No merece la pena arriesgarse. Porque probablemente veo, analizo y digo, no, mira, esto en vez de generarme réditos, generarme ventajas, en realidad si no lo hago no va a pasar nada. Y si lo hago, si quiero hacerlo, puedo causar un desastre. ¿Sí? ¿Merece hacerlo? ¿Merece arriesgar tanto? ¿O no puede causar un desastre? ¿Qué cambios puedo generar? Y si yo analizo que no, me voy, lo hago. O sea, no solamente, como digo, es ya, yo tengo una idea nueva, tengo una innovación, se me prendió el foquito justo, anoche dormí bien y me voy a la oficina feliz, tomo mi taza de café en la oficina y estoy pensando, digo, mira, voy a proponer a mi jefe hacer esto. Pero yo ya analicé todos los riesgos que puede ocurrir, porque los cambios están acompañados de riesgos. No es que existen cambios nomás así por así, hay riesgos. Entonces, eso, tengan en cuenta, ese flujograma, cómo se va a configurar. Y hay que estandarizar los procesos. Cuando hablamos de estandarizar, ¿a qué nos referimos? Nos referimos al hecho de lograr que todos, si quieren lenguaje inclusivo, todas y todos, ejecuten esa tarea conforme a lo establecido. Si dice que de A pasamos a B y de B a C y de C hacia adelante, así debe hacerse. Si dice que hay que foliar nuestros documentos de atrás hacia adelante, así tiene que hacerse, porque el procedimiento así lo manda. En algunos casos, hay que estandarizar esos procesos y sobre todo hay que hacerlo repetitivos. Ya cuando es repetitivo, muchas veces nos mecanizamos tanto que efectivamente nuestras actividades se ven normales, ¿no? Sí, cotidianas. Como digo, el cambio generalmente cuando ocurre estas situaciones es al inicio.
Yo les cuento un ejemplo bien puntual. Yo trabajaba en Trujillo. El jefe, nuestro jefe, era un ingeniero civil y a él le gustaba demasiado, pero, o sea, demasiado saber qué estamos haciendo. Cuando nosotros nos íbamos a campo, nos decía, envíame un selfie, ¿dónde estás? Y ubícame la zona para ver si efectivamente estás dentro de la zona de intervención del proyecto o estás fuera. ¿Y qué estás haciendo? Para muchos de nosotros era chocante, porque imagínense, a cada momento estar reportándose, era un control, pero demasiado. Esa era su forma de trabajar. Pero con él, por ejemplo, nosotros planificábamos nuestras actividades de manera mensual. Es decir, hoy día estamos 31, yo tenía hasta las 5:30 de la tarde del día 31 o 30 del mes de presentar mi plan de trabajo hacia el siguiente mes. Y obviamente tenía que evaluarlo, lo que he hecho en mes concluyendo, ¿no? Ese ingeniero se fue nuestro jefe, ingresó otra persona, otro ingeniero, abogado, si no me equivoco era, y nos dijo, nos llamó a reunión, nos dijo, compañeros, mira, vamos a cambiar la forma como están planificando. De ahora en adelante lo van a hacer semanal. Y yo necesito que esa información esté en línea. Es decir, a mí no me van a estar entregando documento, me van a estar mandando su impreso de su plan. Pues no necesito eso. Yo necesito, vamos a crear un link en el Drive, y en ese Drive va a estar su cronograma de actividades. Y van a ser bajo estas características, ¿no? Con metas, objetivos, qué van a hacer, etcétera, etcétera. Para muchos de nosotros fue chocante al inicio, porque estar haciendo a cada rato, pues todos los viernes teníamos que dedicarnos a veces hasta la noche a hacer nuestro cronograma hasta la siguiente semana. Y con plazos de entrega. Muchos, como se dice en la criollada, piteamos, por me incluyo en su momento, porque era demasiado, o sea. Pero llega un punto donde tú miras y dices, mira, sí es mejor en realidad. Porque nos ayuda a organizarse mejor, nos ayuda a tener todo claro para hacer yo mi informe final. No había problema, solamente cuando ocurre cambios, dos cosas. Uno, hay que socializar muy bien los cambios que pretendemos hacer. Hacia dónde apuntamos, qué queremos con esos cambios, para que el trabajador entienda la necesidad de cambiar. Y dos, hay que hacerlo lo más sencillo posible en muchos aspectos. Así evitamos que exista trabajadores que no quieran implementarlos y no quieran estandarizarlos. Entonces, esos procesos sí tienen que desarrollarse. Por ejemplo, los efectos sin estandarización de los procesos, ¿no? En principio, muchos problemas. Mala programación, eso existe en el sector público, pero demasiado. Falta de insumos y definición de procesos. ¿Por qué falta de insumos? Porque a veces, cuando no hay una buena planificación y los procesos están mal, ocurren muchas cosas que pueden estar bien planificadas en el cronograma, pero al momento de ejecutarlo no está bien. Y eso es porque el proceso no está bien definido. Es decir, ¿quién aprueba? ¿Quién debe dotar de esos insumos? Muchas veces no, las responsabilidades no están definidas y lo que ocurre es que se generan problemas a nivel interno y eso genera un clima laboral bastante dificultoso. Otro aspecto, todo el mundo ocupado apagando incendios. Encontrarán esa forma de situaciones siempre en cualquier empresa, institución. Cuando no nos anticipamos a la realidad, a lo que viene, siempre vamos a estar apagando incendios. Apagando incendios significa que siempre vamos a estar solucionando sobre la marcha. Y eso nos quita tiempo. Y además nos quita oportunidad de reacción ante una situación. Otro, obviamente si yo estoy apagando incendios, estoy tratando de solucionar el día a día,
yo me voy a quedar sin tiempo para planear el futuro, para reorganizar. No voy a poder. Y finalmente, pocas mejoras efectivas en el sistema. Yo, como llevo 10 años trabajando ya en el sector público y privado, he experimentado estas situaciones. Y es bien dificultoso en realidad cuando estás solo pagando diseño, solo buscando la solución en el momento, en el día a día. No hay tiempo para planificar, no hay tiempo para sentarse y ver efectivamente hay que visionar y ver hacia dónde nos vamos. Y si hay una jefatura que no la ve, como decimos nosotros, o sea, no entiende qué pasa, el problema se vuelve más complicado. ¿Qué más? Aquí, este es un proceso clásico, ¿ya? Para generar un tema de mejora continua. Primero, tienes una entrada, es decir, una actividad, para ponerlo más en consideración. En el proceso, añadimos valor, es decir, lo mejoramos. Y esa actividad que debió ser quizás en 10 días, lo hacemos con las mejoras, lo hacemos en 5 días nomás. Sale excelente, tenemos buenos resultados y buen impacto. Y aplausos protocolares para quien lo ha hecho, para quien lo ha ejecutado. Y muchos réditos seguramente desde jefatura hacia las personas que lo han ejecutado esas actividades. Entonces, lo que siempre hay que buscar ustedes como el rol de asistente administrativo en su momento, o quizás como el rol de especialista o de jefe, que en algún momento van a asumir o asumen ahora mismo, es buscar generar que nuestras actividades en principio sean bastante útiles, eficientes, menos costosas y con buenos resultados que generen resultados concretos, inmediatos e impactos al futuro. Muchas veces ocurre lo siguiente. A mi oficina le dieron recursos y yo digo, no, a mí me han dado 10,000 soles, para mí capacidad de gasto es gastar los 10,000. Ahí está. Me los tiré todos, gasté todos los 10,000. Pero mis resultados no hay nada. Mi impacto no hay nada. Eso no es capacidad de gasto, por si acaso. Eso no es un gasto eficiente. Yo tengo que analizar si gasto este presupuesto, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy logrando? ¿Estoy contribuyendo a los objetivos de la empresa? ¿Estoy contribuyendo a los objetivos de la institución? ¿Contribuyo a los objetivos del proyecto? Si hago esto, ¿hay resultados concretos para que el proyecto mejore o la empresa mejore? ¿Las ventas se incrementen si es que estoy en una empresa? Solo gasto por gastar. En el sector público ocurre eso a veces. Solo se gasta nomás, no se mide el resultado. Y para medir el resultado, debe haber un área o un encargado de que analice ese proceso, analice las actividades que estamos haciendo y qué resultado está dando. Porque si no es un gasto innecesario. Un gasto que no necesariamente ayuda a que la institución, a que la empresa se posicione. Entonces, eso busca la mejora en tema de los procesos. Los procesos deben ayudar a una mejora continua en base a una situación bien técnica. No porque a mí se me ocurre nomás. Y por otro lado tenemos el diagrama de flujo, ¿no? Que permite ver la forma clara y concisa de cada detalle de un proceso, permite identificar de forma rápida los problemas y dónde se producen, ¿no? Siempre es eso. Hay problemas y no saben en qué área está. ¿Dónde está el problema? El problema puede ser una persona. Y si es una persona y no cambia, ¿qué hay que hacer? Hay que moverlo de esa zona, cambiarlo a otro área probablemente. Detectar los cuellos de botella, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no pasa el documento, no pasa el informe, no pasa el pago? Asignar responsabilidades y puntos de decisión es clave y optimizar tiempos perdidos en reuniones y permitir más tiempo para el trabajo. Chicos y chicas, ese es un tema fundamental. Generalmente a veces pasamos horas y horas de reuniones a la semana que no necesariamente son fructíferas.
Entonces esas reuniones a veces por un WhatsApp nomás se soluciona, un correo, ahí está. Y como digo, la estandarización. Cuando hablamos de estandarización, eso, buscar homogenizar la forma como se hace la actividad. Y obviamente hay que medir los procesos. Si nosotros no medimos nuestra intervención, no medimos qué estamos haciendo, cómo trabajamos, no sirve de nada. Nuestra actividad sigue siendo cualquier cosa, pero no va a tener impacto. Porque cuando medimos, efectivamente nos damos cuenta que nuestras acciones o nuestras actividades están contribuyendo en algo. O no, puede ser que no. Puede ser lo que hemos implementado no sirve. Y automáticamente se toma la decisión y se cambia. Entonces hay que medir los procesos. Y si yo pongo dentro de un proceso que todos los inicios de semana debo tener una reunión previa antes de iniciar trabajo con todos mis trabajadores, yo tengo que medir si efectivamente eso me está dando que mis trabajadores o el personal sea más eficiente. O solamente estoy quitando tiempo todos los lunes 1 hora, que deberían estar haciendo otra cosa. Alguien tiene que medir eso. Porque si no, es un proceso que se puede colocar ahí porque sí. Y hay algunos indicadores de la mejora continua. En principio, los indicadores son unidades de medición que permiten, pues, evaluar el rendimiento de los procesos internos de la organización, ya sea para medir productividad, resultados, calidad de servicio, gestión del tiempo y reclamo, ¿no? Entonces, y otro lado, son características de los indicadores. Los indicadores siempre son cuantificables, estimados estudiantes. Un indicador puede ser cualitativo o cuantitativo. ¿Qué características? Tienen que ser oportunos, excluyentes, prácticos, claros, explícitos, sensibles y verificables. Medibles y entendibles y controlables, es decir, que puedo controlar ese indicador, saber si lo puedo ejecutar o no lo puedo ejecutar. Simples, adecuados, útiles y oportunos. Y existen algunos tipos de indicadores que vamos a ver solamente ahora en un par, para ir ya finalizando. Y básicamente tenemos clasificación de indicadores por medición, clasificación de indicadores por nivel de intervención, y los tipos de indicadores de nivel jerárquico, y los indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad. Pero los más comunes en realidad son los indicadores de medición, y los cuales son los indicadores cualitativos y cuantitativos. Cuando uno está laborando, cuando uno está en una empresa, en una oficina, en una institución, siempre va a haber indicadores, obviamente. Si no, no tiene sentido cómo estamos trabajando. Y ahí vamos a mirar indicadores cualitativos e indicadores cuantitativos. Y cuando vemos indicadores cualitativos, es aquellos que hacen referencia o están relacionados con el nivel de calidad que se está brindando a través del servicio o producto que se ofrece a los clientes, ¿no? La calidad es un indicador cualitativo. ¿Por qué? Porque yo lo puedo medir a través de la opinión de la gente, de la satisfacción de los usuarios, si es buena, mala, pésima, lo que sea. Es un indicador cualitativo. O puedo hacer una entrevista y preguntar si efectivamente cómo se siente sobre el trato quizás del personal de recepción. Entonces ahí me va a decir, ¿sabes qué? No me trata bien, etcétera, o me trata bien, es excelente, etcétera. ¿No? Si se tiene un alto nivel de producción en la atención, pero a la vez se genera un alto nivel de errores o eventos adversos, no necesariamente será un centro de salud altamente productivo. Puede haber algunas contradicciones. Y finalmente, en estos indicadores, los cuantitativos, que son los más comunes, ¿no? Que es en forma complementaria a los indicadores cualitativos. Y estos indicadores tienen en cuenta tanto el tiempo como la cantidad. Son cuantificables y son ampliamente utilizados para medir el nivel de productividad.
Muchas veces en las empresas y en las entidades públicas se utiliza solamente este indicador y no se utiliza este, que de este sacamos mayor cantidad de información que permita accionar, que permita operativizar y sobre todo que permita corregir. Entonces nos basamos en el número nomás, 20% perdón, 80% de ciudadanos que visita la municipalidad o el área de rentas de la municipalidad tal, se encuentra satisfecho. Y el 20%, movemos números, el 20% es poco, pero si yo me voy atrás y veo el indicador cualitativo, puede ser que ese 20% me esté generando bastantes dificultades posterior. Y tengo que generar algún plan, alguna actividad o alguna mejora del proceso para optimizar y avanzar hacia adelante. Y acá tenemos pues los resultados, los indicadores resultados, que básicamente son los indicadores de proceso y de insumo y los indicadores de impacto. Los de proceso es básicamente cómo es que esos indicadores se miden al momento de ir implementando las actividades. Los insumos, los indicadores de insumos es los elementos que se toman en cuenta o los recursos necesarios para ir midiéndolos. Y los de impacto es algo que siempre también se utiliza, son aquellos que miden cuánto ha impactado nuestra intervención. Si nosotros buscábamos que los clientes tengan un nivel de satisfacción alto, nuestra actividad ha impactado en eso, no ha impactado en eso, ¿qué pasó? Y el impacto es más duradero, ¿no? El impacto dura más en el ciudadano, en el cliente. Entonces, chicos y chicas, con eso básicamente estamos cerrando este curso. La mejora continua es fundamental para los procesos en las empresas, en las entidades públicas y nosotros también como personas. Y espero que hayan podido aprender algunos aspectos relacionados sobre temas del rol del asistente administrativo, sobre temáticas puntuales y sobre todo también demuestren su conocimiento certificándose a través de ITEC. Es una oportunidad bastante interesante que genera, ¿no? Ahora mismo es delicado, no es delicado, sino es bastante complicado trasladarse de un lugar a otro para ir al centro laboral de manera presencial, pues, ¿no? Imagínense, a veces uno está en alguna ciudad grande y está a un 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas nuestro centro educativo y para ir es un tiempo largo. Entonces, la virtualidad, si bien es cierto, no es para mi gusto lo mejor de lo mejor que puede existir, pero hay que aprovecharla para el tema de enseñanza. Entonces, muchas gracias por hoy y estoy dando pase a coordinación de IT. Muchas gracias.